Queridos alumnos, queridas alumnas, qué alegría y qué bendición poder volver a mirarnos en este último trimestre del ciclo lectivo 2023. Estamos a nada ya de terminar. Para algunos de ustedes, queridos alumnos, estarán cumpliendo su primer año. Fíjense, qué alegría. Ni siquiera sentimos que ha pasado tanto y hemos aprendido tanto. Y para algunos alumnos que van a cursar la materia, pero que están en segundo año, también ya de a poquito se están acercando a su fiesta de graduación. La verdad que bendecimos a Dios por este tiempo, un tiempo hermoso de enseñanza, de reflexión, de darle la gloria a Dios por todo lo que hemos estado viviendo en las últimas cursadas, y creo que hoy no va a ser la excepción. Quiero decirles que el seminario se siente muy agradecido con Dios por permitir desarrollar esta materia llamada Ministerio Pastoral, que evidentemente es una materia que no se encierra en un aspecto de nombramiento eclesial. Es decir, no es una materia dada para pastores, ¿verdad? Sino más bien es una materia dada para hombres y mujeres que Dios ha llamado a ejercer algún ministerio con el corazón del pastor de Jesús, ¿no? Como Jesús como pastor. Jesús es el centro de nuestra vida, el centro de nuestras relaciones y el centro de nuestros ministerios. Y la verdad que me siento muy contento de que esta materia pueda llegar a todos nosotros como estudiantes a través del seminario. Y quiero agradecer a todos ustedes, queridos alumnos, por estar presente, a Tati, Martín, Lili, mi suegra, que tengo que portarme bien siempre en esta clase, hermanos, no sé por qué. Tengo tantos chistes de contar de las suegras y ninguno puedo decir, no sé por qué, ¿viste? Pero todo chiste es re bueno, suegra, usted me conoce. Bueno, y a todos los que van a ver la clase grabada, que son varios alumnos que están tomando las clases grabadas, bueno, pues bienvenidos a esta materia que el seminario imparte. También quiero decir que estamos muy agradecidos con el pastor Ismael Becerra, ya pastor titular de dos materias fundamentales que tenemos aquí. Él es pastor titular de esta materia, Ministerio Pastoral, y el profesor titular también de la materia de Pastoral Familiar. El pastor Ismael es alguien que, como comentaba previamente, tengo la bendición de conocerlo hace muchos años. Es un hombre comprometido con Cristo y con la iglesia. Tiene un testimonio de conversión impresionante que ya lo escucharán, ya sabrán quién será él, quién fue él, ¿no es cierto? Y hasta dónde el Señor lo ha podido colocar. El pastor Ismael ha sido un excelente administrador y es un excelente administrador, un hombre íntegro, un hombre honesto. Ha fungido como sobrevedor en varios distritos en la Ciudad de México y ha ocupado cargos importantes dentro del liderazgo de la Iglesia en México, como el Consejo de Administración, como el Consejo General Ejecutivo de la Iglesia. Es alguien que le gusta la enseñanza, le encanta compartir, pero lo que yo siempre he reconocido, y no lo hago como chupamedia bajo ninguna circunstancia, no me gusta halagar a nadie para quedar bien con nadie, creo que los que me conocen lo saben, pero siempre es digno de reconocer, ¿no es cierto?, la calidad de personas que Dios levanta. Y lo que yo siempre digo, que el pastor Ismael, aparte de ser un buen administrador, un excelente profesor, un excelente padre y de familia, es un pastor, por sobre todas las cosas. Tiene un corazón de pastor impresionante. Y eso para el seminario y para quienes han tomado su cátedra ha sido muy impactante, porque no habla de conceptos teológicos ni de conceptos del tercer cielo, sino de las realidades humanas, y brinda consejos muy importantes de cómo abordarlos. Sé que el pastor no lo sabe todo, sé que el pastor ya lo explicará, ¿no es cierto? Pero tiene una gran experiencia de poder pastorear a las personas. Y ahora él tiene una gran pasión por las familias, tiene proyectos que quiere desarrollar para fortalecer las familias de la iglesia. Y actualmente el pastor no solamente ha sido miembro del seminario, él fue también seminarista, así que conoce re bien esto, hermano, conoce cuando los profesores son re complicados, cuando te dejan muchas tareas, etcétera, ¿no?
Él fue alumno del Seminario de Entrenamiento Ministerial allí en México. Ha hecho varios cursos en la comunidad teológica. Él tiene un grado en una materia muy interesante que se llama logoterapia. Él es un logoterapeuta que ha sido instruido en esta disciplina. Y actualmente el pastor es muy inquieto. Usted lo ve muy quietito. Martín dijo, no, es que él no dice nada. Espérate, Martín, para. Ya vas a saber. El pastor es muy inquieto, y tan inquieto que actualmente es estudiante de la licenciatura en psicología en una universidad allá en Monterrey, donde él está viviendo junto con Oli, su esposa, 2 hijos, porque Uzi vive en Cuernavaca. Pero la verdad es que está muy bien. Hermanos, parece que ya le eché muchas flores al pastor Ismael, ¿verdad? Pero la verdad que me da mucho gusto. Yo lo estimo mucho, Ismael, lo estimo demasiado. Y la verdad que me siento muy contento que él esté aquí entre nosotros. Bueno, sin mayor preámbulo, quiero orar para presentar a Dios esta cursada. Que Dios nos guíe, que Dios nos acompañe y que ustedes puedan aprovechar al pastor al máximo, al máximo, al máximo. Por favor, exprímanlo. Él es muy dispuesto, demasiadamente predispuesto a ayudarnos, ¿verdad? Ayudarnos. Vamos a orar. Amado y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por permitirnos disfrutar este tiempo en el cual, Señor, nos acompañarás en un proceso de crecimiento como líderes en nuestros ministerios, como hijos e hijas tuyos, Señor, pero sobre todo en una formación que necesitamos recuperar el modelo de Jesús en nuestras vidas y en nuestros quehaceres cristianos. Padre, gracias por esta cursada que hoy tenemos por delante. Bendícenos. Bendice a cada alumno, a cada alumna, tanto los que estarán tomando la clase presencial como los que estarán en las clases grabadas. Señor, por favor, desciende en tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros como estudiantes. Abre nuestra mente, transforma nuestras vidas, guíanos en el propósito que tú quieres que nosotros cumplamos para tu gloria y para tu honra. Bendice al pastor Ismael Becerra, acompáñalo, usa su mente, su corazón, su voz para transmitir lo que tú quieres enseñarnos. Padre, en tus manos encomiendo toda esta cursada, que todo lo que aprendamos, lo que seamos desafiados a consolidar o desafiados a transformar, lo hagamos todo para gloria tuya. Pues lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Redentor. Amén. Amén. Pues bien, queridos alumnos, están en las manos del pastor Ismael. Que tengan una feliz cursada. Pastor, yo voy a estar aquí atento. Ya está habilitada la plataforma por si quiere compartir algo. Cuando quiera mandar al receso, yo hago el detenimiento de la grabación, y cuando reanude también. ¿Ok? Ok. Muchas gracias, hermano Abraham. Un gustazo volver a saludarnos y volver a compartir también pues la enseñanza y la capacitación y la orientación para los hermanos. Y también un gusto conocerlos a este nuevo grupo, porque hay un grupo con el que trabajé varios años, ¿verdad? Como 3 años. Sí, ¿verdad? Y entiendo que ahora este es uno de los grupos nuevos Sí. acá en el Sebaid. Y bueno, espero en Dios que juntos sigamos aprendiendo. Uno realmente nunca deja de aprender, ¿de acuerdo? Uno siempre está aprendiendo. Dios le da a uno enseñanzas de diferentes maneras. Y en esta área en especial, bueno, yo estoy apenas este año, hace un par de meses, yo creo, cumplí 35 años de dedicarme tiempo completo al trabajo pastoral. Ya la administración ya me pensionó. Entonces me dicen acá en México, soy un ministro en retiro. Aunque uno siempre está trabajando realmente con las personas y con las familias, porque el ministerio va más allá de los puestos y los títulos. Por eso a mí me gusta mucho trabajar con los hermanos, porque muchos a lo mejor no logran tener puestos o títulos, pero tienen función importante. Y eso es lo que a mí me gusta aportar para los creyentes, e independientemente de los puestos y los títulos, que como dijo ya el hermano Abraham, por la gracia de Dios, en estos 35 años que cumplí,
de estar dedicado tiempo completo, pues pasé por la estructura de la iglesia en México, pues prácticamente por la mayoría de los puestos, ¿no? Y aprendí algunas cosas que ahora pues comparto con mucho cariño con los hermanos y ahora con este nuevo grupo al que me han invitado a trabajar el tema de ministerio pastoral. Entonces, voy a auxiliarme, hermanos, de un archivo para, como un primer paso, dar una panorámica general de lo que vamos a ver en todas estas 6 semanas. ¿Les parece? Para que sepamos de qué vamos a estar hablando y trabajando. Déjenme, voy a, a ver cómo puedo compartir la pantalla para poner un archivo. Está. Ahí estamos. ¿Sí, verdad? ¿Sí se alcanza a ver el archivo, hermanos? No, pastor, ahora sí. Sí, ok. Ahora sí. Sí. Perfecto, perfecto. Este es, realmente solamente es como, yo le llamo, ahí dice, es un repaso sobre la temática que vamos a ver hoy. Prácticamente estamos iniciando en la presentación. Yo quiero dar un repaso general y antes de hacer el receso, y tener una panorámica general de lo que vamos a ver en todo este curso. Entonces, el título es Ministerio Pastoral y tiene que ver con la acción pastoral. Hoy en día se habla bastante de la pastoral juvenil, la pastoral femenil, la pastoral para los dolientes. O sea, el término pastoral se aplica a la acción pastoral, a la actitud pastoral, al trabajo pastoral en los diferentes ámbitos de la iglesia, ¿no? No solamente para los pastores, aunque algunos, por la gracia de Dios, pues pudimos tener puestos pastorales muchos años, ¿no? En diferentes lugares, pero vamos, ustedes se van a dar cuenta en la temática que vamos a ir un poco más allá. El pastor titular tiene una función importante. Yo fui pastor algunos años en diferentes lugares, y aprendí mucho, pero esta materia tiene que ver con ir cambiando de paradigma y no dejar todo el trabajo solo para el pastor titular, sino compartir el ministerio pastoral de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado y asumir el trabajo de una actitud pastoral para con la iglesia, porque eso me parece que es un concepto más neotestamentario, más del Nuevo Testamento, ¿no? Pero bueno, si hacemos un repaso, hermanos, hacemos un repaso de la temática. El primer tema que vamos a mirar, eh, creo yo, la próxima semana, el primer subtema que vamos a mirar va a ser una autoevaluación de mi liderazgo, ¿de acuerdo? Y ahí, hermanos, es un método que yo uso desde hace años para trabajar con estudiantes de un seminario en presencial. Ya lo adapté para en virtual. Y es una manera de autoevaluarnos dónde estamos y cómo estamos, hacia dónde vamos, en la cuestión de liderazgo, ¿sí? Y entonces hago un trabajo de evaluar el liderazgo en 3 etapas, ¿sí? La etapa de la conversión, la etapa de la capacitación y el crecimiento y la etapa de la multiplicación. Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas y cómo estamos. Al final, no se preocupen, yo no los voy en este momento a evaluar. Como dice ahí, cada quien se va a autoevaluar, se va a dar cuenta de dónde está y cómo está, porque en cuestión del liderazgo a veces es un poco confuso en las iglesias. Por ejemplo, cuando a alguien le dan un título o un puesto, eso es una bendición, pero yo tengo la teoría de que en la iglesia siempre hay gente útil para Dios, hay gente preparada, hay gente que tiene llamado, pero no tiene los títulos que otros tenemos. Y entonces aquí la idea es hacer una autoevaluación y les puede servir a ustedes para hacerlo de vez en cuando, porque eso es importante para el trabajo de liderazgo en la iglesia, para no irnos por un lado, para no sobredimensionarnos, como dice Pablo a los Corintios, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la gracia, pero tampoco que su liderazgo sea un liderazgo
tan dependiente que diga, no, hermanos, yo no sé hacer nada y pues que lo hagan los demás, sino asumir el liderazgo que nos corresponde y estar creciendo en Cristo nuestro liderazgo. Ese va a ser el primer subtema, ¿verdad? Yo nada más les doy una idea de lo que compete, pero vamos a ver un archivo de cada uno y yo les voy a ir compartiendo también. Como un segundo subtema que vamos a ver en el curso, vamos a hablar de un tema para mí muy importante. Se llama una espiritualidad bíblica y genuina. Yo tengo la teoría de que en la iglesia hemos confundido la espiritualidad con tradiciones. Hemos confundido la espiritualidad con conocimiento. Y entonces vamos a profundizar un poco en cuál es el concepto más bíblico sobre espiritualidad bíblica y genuina, ¿sí? Y cómo es que, les adelanto, yo estoy convencido de que solo el Espíritu de Dios es el que propicia o genera en el creyente espiritualidad. Lo demás ayuda, disciplinas espirituales, ayuda a asistir a la iglesia, las tradiciones o costumbres que tienen las iglesias, pero el tema de espiritualidad es un poco más de fondo. Y ahí lo vamos a trabajar, revisando los diferentes conceptos de espiritualidad que ha habido a través de los siglos, ¿sí? Para no confundirnos y estar bien ubicados. Como un tercer tema, vamos después a hablar sobre los dones y los ministerios bíblicos, ¿sí? Cómo identificar los dones que Dios nos ha dado y cómo pasar de los dones que Dios nos da, los dones bíblicos, a los ministerios. Yo ahora, en este momento, especialmente, como les dije yo creo un mes, un poco más, que ya me pusieron en un ministro en retiro, y me estaban preguntando si yo podía tener una iglesia para pastorear, y después de estos 35 años, yo les dije, hermanos, no, a estas alturas yo ya no necesito una iglesia, yo creo que debo formar un ministerio, porque las iglesias tienen pastores temporalmente, pero un ministerio, y les adelanto, estoy forjando un ministerio que le llamo Familias Restauradas. Es un ministerio, no es que tiene que ver con trabajar con familias, para restaurar familias, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también, porque hace mucha falta también esto. Entonces, ya más cuando toquemos el tema, les explicaré los adelantos que llevo de ese ministerio, ¿no? Familias restauradas, le llamo a ese ministerio. Y por lo tanto, ya no acepté ser pastor en una sola iglesia, sino que ahora acepto las invitaciones de ir a un lugar, a otro, o como en este caso, con todo gusto, compartir con ustedes, pues, algunas enseñanzas y crecer juntos, porque eso se trata, de crecer juntos a través de los dones y los ministerios que Dios nos regala. Y vamos a ver la parte bíblica también ahí, me parece importante. Después, como tema número 4, hermanos, vamos a hablar es solamente un tema de todo el curso que tenemos. Ya el pastor Abraham Marín les explicó que uno de los cursos que el hermano me invita a dar con el seminario argentino es el tema de la pastoral familiar. Y un primer tema que yo trabajo ahí es la pastoral para la vida familiar, ¿sí? Cómo es que las familias lo que necesitan es una dirección pastoral, una orientación pastoral para que puedan crecer y superar sus obstáculos, ¿sí? Y la familia siempre tiene un papel muy importante o primordial en toda liderazgo y en toda iglesia. Si la iglesia pierde de vista que trabaja con familias, entonces trabaja con seres aislados, trabaja con muy limitado. Entonces, ahí vamos a hablar a qué me refiero con la pastoral para la vida familiar. O sea, es un tema importante en las iglesias y creo que ahí tenemos que ampliar el panorama para primero nosotros ubicarnos cómo es que somos parte de una familia, pero también somos parte de una familia en la fe. Vamos a hablar de diferentes tipos de familias y también vamos a hablar de cómo potenciar a la familia, ¿sí? Porque las familias pasamos por diferentes etapas. O sea, no siempre estamos en la mejor etapa, ¿sí? Hay familias que de repente pasan por duelos, hay familias que pasan por crisis económicas, hay familias que pasan por crisis de pecados y a veces la iglesia no lo sabe entender. ¿Y saben qué es lo primero que se hace en la iglesia? Criticarlos y juzgarlos
y en el peor de los casos hasta expulsarlos, hacerlos a un lado. Y eso me parece trágico. Cuando yo estoy convencido que el proyecto del Señor Jesús es trabajar con familias. Por eso, desde el principio, vamos a revisar que la promesa bíblica es a Abraham, el padre de la fe, es serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y cómo la bendición se va transportando, va desarrollándose hasta llegar a Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, es un tema importante, el tema de la pastoral para la vida familiar y cómo trabajarlo y entenderlo. Ahí tengo un par de afirmaciones que les voy a enseñar. Y una de las primeras afirmaciones es que no hay familias perfectas. Eso es una utopía. No hay familias perfectas ninguna, ni la del pastor, ni la del sobrevedor, ni la del consejo ejecutivo. No hay familias perfectas. Hay familias restauradas. Eso sí, por el poder y el amor de Dios. Pero bueno, solo es una introducción del tema que vamos a ver en ese momento. Y después vamos a hablar como un quinto tema, hermanos. Vamos a hablar del ministerio de todos los creyentes, ¿sí? Que es básicamente el concepto de la materia. O sea, el ministerio pastoral tiene que ver con que los creyentes debemos tener una actitud pastoral, independientemente el ministerio que nos toca ejercer. Como dije, el pastor siempre debe estar al frente, porque es el que asume el liderazgo, es el que asume la responsabilidad, pero el pastor no lo puede hacer todo. Y ahí lo dejo casi al final del curso, porque es uno de los temas más fuertes. Y yo tiene algunos años que hago una crítica fuerte al modelo pastoral que tenemos en nuestras iglesias. Y yo le llamo que es el modelo pastoral que hemos adoptado tradicionalmente, yo le llamo, un ministerio pastoral como, para nosotros los pastores, como ser todólogos. O sea, todo lo tenemos que hacer en la iglesia. Entonces, en las iglesias nuestras de Iglesia de Dios, Séptimo Día, la mayoría vemos al pastor y decimos, bueno, el pastor debe predicar, aconsejar, visitar, ¿qué más? Casi hacer el aseo, levantar las ofrendas, todo. Y yo le llamo el pastor todólogo. Pero he aprendido algo, hermanos, en 35 años, dedicado tiempo completo, que este modelo de pastor lo que propicia es que el pastor se agota después de 35 años. Se agota. Y los demás hermanos están tranquilamente de lejos, evaluando y a veces hasta juzgando el trabajo del pastor. Pero es un modelo tradicional. Yo ahí propongo que el ministerio sea de todos los creyentes. Ahora, de acuerdo a los dones y las funciones que Dios les ha dado y la gracia de Dios. Entonces, el día que aprendamos a revisar nuestro modelo de liderazgo pastoral y practiquemos el ministerio de todos los creyentes, o sea, todos los creyentes involucrados en diferentes ministerios, el pastor en el suyo, ¿sí? El consejero en el suyo, el predicador en el ministerio de la palabra, el evangelista en la evangelización, entonces la iglesia se conjuga como en el Nuevo Testamento. A mí me gusta mucho el modelo de iglesia neotestamentario, del Nuevo Testamento, donde la gracia de Dios era en todos los creyentes y todos participaban de acuerdo a los dones, ¿sí? Pero era una responsabilidad que asumían todos, como equipo, como grupo, cada quien respetando sus ministerios y en conjunto hacían una gran labor. Y por eso dice Hechos 2:46, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero está hablando de un modelo nuevo, no un modelo que viene del judaísmo, de la tradición, sino un modelo, yo le llamo neotestamentario, que nace en el Nuevo Testamento. Porque entonces todos los creyentes reciben el don del Espíritu Santo y entonces pueden tener diferentes ministerios y participaciones, ¿de acuerdo? Y entonces es diferente. Las iglesias crecen mucho de esta manera. ¿Cómo ven, hermanos? Apenas vamos empezando. Esta es una panorámica general de lo que vamos a ir revisando. Y
El tema número 6, vamos a hablar de la iglesia como una comunidad pastoral. Que ahí yo digo, ahí es donde yo quiero llegar. Las iglesias, hermanos, si no les damos dirección, las iglesias crecen con sus tradiciones, crecen con sus problemáticas, crecen con sus costumbres, y yo he aprendido a cuestionar, a ver, ¿eso es bíblico? ¿O lo fuimos inconscientemente practicando? Y no sabemos, de repente no sabemos ni de dónde lo transportamos. A mí me gusta revisar el modelo de las iglesias y me gusta el modelo de una iglesia como una comunidad pastoral. O sea, todos los creyentes, todos los líderes con una actitud pastoral, con un ministerio. Hermanos, este modelo de iglesia rebasa lo tradicional, rebasa los límites que nos ponemos. Y yo insisto que es el modelo de iglesia que en el Nuevo Testamento nace, y entonces que es una iglesia que el Señor añade cada día a los que han de ser salvos. Porque es un modelo donde la mayoría de los líderes están conscientes de que tienen una actitud pastoral, que hay un pastor, ¿sí? Es el que está al frente dirigiendo, pero hay diferentes ministerios y todos compartimos la responsabilidad de atender a los más nuevos, por ejemplo, a los más nuevos. Yo siempre he estado muy preocupado por los más nuevos, porque de repente nos concentramos en los que tienen más años y queremos, y está bien, hay que atenderlos, pero cuando llega alguien nuevo, no le damos la atención y el cuidado de irle dando los primeros pasos en Cristo, de irlo ayudando a madurar y a crecer en Cristo, para que ese creyente llegue a ser un creyente maduro en Cristo, llegue a ser un creyente que ya no es un niño espiritual, ahora es un creyente maduro que asume su ministerio y que aporta para la comunidad de fe y para el proyecto de iglesia. Pero eso se enseña, hermanos. Eso se dirige. No es algo a la deriva. No es algo fortuito. No es algo que se da automáticamente. ¿Están de acuerdo? O sea, por eso yo soy un apasionado de este tema. Porque Dios me permitió visitar muchas iglesias. Apenas este año, en el mes de, sí, este año, me regresaron, me invitaron a la administración de la iglesia a estar por 6 meses. Estuve 6 meses de manera interina ahí en la administración por un trabajo especial que tenían ahí, que me invitaron a apoyar. Y en esos 6 meses pude recuperar esta labor de visitar los diferentes distritos, las diferentes iglesias. ¿Y saben qué me di cuenta de nuevo? Que cada región es diferente. Claro, Dios me permitió regresar a visitar aquí en México la ciudad, por ejemplo, fronteriza de Tijuana, frontera con California. Allá yo inicié mi pastorado, mi primer pastorado fue ahí, hace 35 años. Y me dio mucho gusto regresar, hermanos, y ver que esas pequeñas iglesias que eran misiones, ahora son iglesias. ¿Por qué? Porque se les dio la dirección y la guianza, y Dios usó a otros líderes que fueron creciendo. Por ejemplo, el nuevo sobrevedor y algunos de los nuevos pastores eran líderes cuando yo empecé hace 35 años a darle los primeros pasos. Ya era yo un egresado del seminario de nuestra iglesia en México. Pero me dio tanto gusto ver que, aunque yo tenía muchos años que no iba para allá, hubo quien Dios levantó y usó para que fortaleciera la iglesia, y están trabajando fuertemente allá. Y eso me dio mucho gusto a mí, porque te das cuenta que la obra no es de nosotros, la obra de Dios no es de nosotros, la obra es de Dios, pero nosotros tenemos la responsabilidad de darle dirección y rumbo, orientación a la iglesia, y de forjar nuevos líderes para que Dios los use cuando uno ya no está por alguna razón, porque te cambias de ciudad, porque te cambian de ministerio, simplemente porque te cansaste o envejeciste. Habrá otros que tú ya preparaste para que asuman esta responsabilidad de asumir con pasión y a través de los dones del Espíritu de Dios la obra que Dios les ha encomendado. Y eso, hermanos queridos, es una gran bendición, porque tú te das cuenta que la iglesia no depende de ti,
depende del poder de Dios y de que nosotros encaucemos a nuevos líderes que vayan creciendo y estén siendo usados por Dios, ¿sí? Y a eso yo le llamo la iglesia como una comunidad pastoral, ¿no? No como una comunidad problemática, no, no como una comunidad a la deriva, no, una comunidad con un sentido pastoral. Y eso, queridos hermanos, hace que exista un ambiente propicio para que Dios añada a su iglesia cada día los que van siendo salvos. ¿De acuerdo? Sí, porque de otra manera, si no tienen la orientación, los líderes y la iglesia, pues llega alguien y ¿saben qué pasa? Nadie le hace caso. Y pobre persona nueva está así como que no sabe para dónde va. Crece por la gracia de Dios. Se mantiene por la gracia de Dios, pero no por nuestro trabajo de orientación y dirección. Entonces, por eso a mí me gusta tocar el tema para que tengamos estos cuidados y nuestro trabajo esté bien dirigido, bien encauzado, para que la iglesia prevea para los siguientes años. ¿Sí, hermanos? Entonces, y ya el séptimo tema va a ser, bueno, hacer un trabajo a lo que el trabajo final, ya el trabajo en el tema 7 va a ser ayudarlos a que ustedes elijan, hermanos, qué ministerio quieren hacer y qué proyecto quieren hacer, ¿de acuerdo? Entonces, depende de los dones que tengan. Habrá quien diga, no, hermanos, pues yo me convencí de que quiero ser un pastor. Ah, perfecto, hay que equiparlo, hay que prepararlo, ¿verdad? Con todo lo que está recibiendo de parte del seminario y de esta materia también, y de los hermanos que están ahí. Pero habrá quien diga, yo quiero ser un ministerio con niños. Me sucede mucho con las hermanas. Yo quiero ser un ministerio con niños. Y eso también se puede, con todo lo que vamos a trabajar, se puede hacer un anteproyecto para trabajar con niños, con adolescentes que tanto lo necesitan, con jóvenes, con adultos mayores, ¿sí? O con varones, o simplemente un ministerio evangelístico. O sea, hay diferentes ministerios, ¿de acuerdo? Vamos, hay suficiente trabajo en la iglesia, solo que tiene que estar bien encauzado y bien dirigido nuestros esfuerzos, porque si no, es como acá en México tenemos un dicho, que cuando alguien decimos que no sabe para dónde va, dice, a todo le tira y a nada le pega. O sea, quiere hacer de todo, pero no sabe para dónde, no tiene un objetivo, un blanco, a dónde quiere llegar. Entonces la pasa en la iglesia y uno le pregunta, hermano, ¿y cuántos años tiene en la iglesia? Pues tengo como 40 años en la iglesia. ¿Cuál es su ministerio? Pues no, nada más asistir y pues ahí me la llevo, hermanos. Ah, caray, nadie lo orientó. No, pues no. Y en el caso más trágico, es una broma que yo hago, ¿eh? Le pregunto, llega alguien, hermano, ¿a qué se dedica? Pues a causar problemas en la iglesia. Ese es su ministerio. Sí, bueno, señor. Nadie lo orientó a que no era el objetivo ese. No era para eso la iglesia. Es una broma, pero suele pasar. ¿Están de acuerdo? Esa es la verdad. Cuando la iglesia no está orientada, no está encauzada, saben que empiezan a chocar, empieza a haber grandes problemas. Y eso es muy triste y muy trágico. Y cuando yo llego a una iglesia que tiene grandes problemas, yo digo, híjole, estos hermanos lo que necesitan es orientación y ponernos a trabajar juntos. Y dejar de estar causando problemas por detallitos insignificantes. Bueno, hay iglesias que pelean hasta por el color del templo. Y yo digo, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Eso que lo ve el pintor. Pero bueno, es donde la iglesia se desorienta y no está en ninguno de estos subtemas porque nadie la ha orientado. Entonces, o es una iglesia que se estanca y pasan los años, ahí está, es la misma. Tú regresas después de 20 años y está lo mismo pasando exactamente. ¿Qué pasa? ¿No han crecido en Cristo? ¿No? Entraron en su zona de confort, le llamo yo, y se conformaron a la costumbre, la tradición, y se convierten en iglesias monótonas. Y por eso a veces nuestros hijos, o los más nuevos, se aburren. Y tenemos que ser creativos, tenemos que abrir ministerios,
tenemos que hacer como en el Nuevo Testamento. Cuando yo leo Hechos capítulo 2, hermanos, yo cuando lo predico, ese pasaje de Hechos capítulo 2, cuando la explosión del evangelio, esta iglesia que nace en Hechos 2 y termina el capítulo 2 diciendo que había que en ese, estaban juntos y entonces el Señor añadía, yo digo que en esa iglesia había un ambientazo, o sea, muy buen ambiente, propicio para que el evangelio crezca. Por eso lo hizo Dios a través de los creyentes, ¿de acuerdo? De los que estaban ahí trabajando. Y nosotros tenemos que poner el ambiente pastoral a nuestras iglesias para que sean comunidades pastorales y no todo lo contrario. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? Me gustaría escuchar algún comentario porque ya se dieron cuenta, yo me arranco y me puedo arrancar toda una hora. Pero solo es la introducción, solo es el panorama general de lo que vamos a ver en todo el curso. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta con confianza, hermanos? Comentario, no pregunta. Me di Sí. cuenta que esos problemas solo pasan en México, acá en Argentina no. Ah, qué bueno. Hermana Tatiana. Pa- Adelante, Sí, no, hermana. quería aportar nada más que es una muy buena previa de la materia. Me parece muy bueno. eh, También soy un poco de, así como que me gusta analizar esas cosas, pero más en lo que por ahí a las personas. Por ahí me llega mucho cuando una persona tiene una experiencia y habla desde esa experiencia y contagia desde esa experiencia, me encanta, pero hay muchos que hablan solamente del eco, del vacío, repiten, y esas cosas a veces pienso cómo tendríamos que agarrarla y bueno, por ahí. Y lo del ministerio familiar me encanta, porque sí, la familia es la base de todo y es muy necesario porque nuestras familias no están fortalecidas, no sé de qué clase de amor estamos predicando, del perdón y no sé, es un tema muy, muy importante. Si va a ser por Zoom, quiero participar, y si no, pues estar en la Argentina y va a tener que venir y hacerlo acá en la Argentina. Sí, hermana. Claro que sí, primero Dios. Ya cuando toquemos el tema, yo les voy a compartir los avances que tengo de este ministerio que le llamo Familias Restauradas. Yo quiero optimizar, quiero aprovechar estos años de que Dios me dio de experiencia y yo me sigo preparando, como dijo el hermano Marín, yo me reincorporé de nuevo a mi carrera, sigo siendo estudiante de psicología, aunque este año cumplí 60 años, yo soy una persona inquieta y eso me mantiene activo. Y estoy muy interesado en trabajar con familias así de manera virtual. Incluso ahora tengo una familia que trabajo virtualmente, porque ya también el hermano Marín lo comentó, tengo yo una formación como logoterapeuta. Y entonces, como está en otra ciudad, hacemos sesiones donde comienzo con la familia, hacer la introducción y luego les digo que lo dejen solo a la persona y con ella platico y hago trabajo de acompañamiento pastoral, de confrontación y luego oro con él al final y tenemos varias sesiones. Entonces, para mí eso es trabajo pastoral y es restaurar a las familias, porque las familias necesitan mucha restauración, porque no hay familias perfectas, insisto. Hay familias que aparentan ser perfectas, pero es mentira. Y lo digo yo porque conocí a las familias de los ministros más prominentes. ¿De acuerdo? Entonces ya no me apantalla ninguna familia. Yo conozco muchas familias. Y es normal porque somos seres humanos, pero estoy convencido que las familias necesitan un trabajo de restauración cuando están en crisis. Y cuando están en victoria, pues qué bueno gozarse con ellos también, porque eso es bíblico, pero es un trabajo que yo sigo trabajando y ya les platicaré cuando lleguemos a ese subtema. Con todo gusto yo les voy a ir compartiendo, claro que sí. ¿Alguien más, hermanos, tiene algún comentario, alguna pregunta? Permiso, hermano. Sí, hermana, adelante. Bueno,
creo que esta introducción está muy interesante. Vamos a tener ahí mucho en qué meditar, en qué reflexionar. Y pues sí, lo que usted decía, la familia es un punto importante porque de ahí es donde nace nuestra iglesia, de cada familia. Y Así si es. una familia la recibimos con problemas y no hay restauración, entonces se empieza a dividir y esa familia termina pues siendo uno o dos y los demás, ¿dónde quedaron? Sí, Entonces se yo creo que van. Dios nos llama a practicar nuestros dones, pero yo creo que esto es algo muy importante, va a ser muy valioso este Sí, aprendizaje, ¿no? sí, primero Dios, claro que sí, hermanos. Sí, es uno de los subtemas importantes, el tema de la familia. Y bueno, primero Dios, por ahí vamos a ir dándole seguimiento. ¿Alguien más, hermano Martín? Quería comentar, perdón. No, no, solamente todas las problemáticas que nombrabas, que, bueno, estuviste viendo en todas las iglesias que estuviste recorriendo en México, eh, por las pocas iglesias que conozco acá en Buenos Aires, se vuelve a repetir las mismas problemáticas, por más que somos distintos países, pero las problemáticas son las mismas. Así que yo creo que esto que vamos a aprender en esta materia va a estar muy bueno porque se va a poder aplicar en nuestro lugar. Okay. Sí, hermano, sí. Y tiene gracias, hermano Martín. Y tiene una explicación, hermanos. Las iglesias estamos formadas por seres humanos. Hace como 15 años, sí, más o menos 15 años, yo estuve viajando, estaba yo en el Consejo Ejecutivo General, y me invitaron a varios países a compartir. Y estuve en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Estuve en esos 5 países visitando, dando temas, y me di cuenta de lo mismo, que era la misma problemática general. Y entonces, aunque no he llegado hasta Argentina, pero entiendo que por ser seres humanos, son muy similares las problemáticas. Y cuando uno lee o tiene un curso de crecimiento, uno se da cuenta que como seres humanos, las iglesias son comunidades formadas por personas de carne y hueso, de seres humanos. Por eso las problemáticas son muy similares, muy parecidas, ¿sí? Y entonces hay que saber trabajarlas. Dicen los especialistas en crecimiento, para que una iglesia crezca o siga creciendo por la gracia de Dios, necesita 80% motivación y 20% capacitación. Pero nosotros lo hacemos al revés. ¿Se da cuenta? O sea, nosotros hacemos al revés. O sea, es porque nuestras iglesias de Dios, séptimo día, son iglesias muy equipadas. Hay mucha capacitación, mucha información, y eso está bien. Pero yo he descubierto que a veces nos falta el ingrediente de motivación. Porque cuando una iglesia está motivada, está encauzada, le llamo yo, entonces está dándole el objetivo. Cuando una iglesia se desorienta, entonces está buscando los detallitos. Ay, mira, ya está roto, allá le falta pintar, y allá le falta esto, y entonces mira todo lo que falta, pero no se da cuenta que lo que tiene, todo el potencial que puede tener. Y entonces me doy cuenta que se necesita a alguien que tenga un poco más de visión. Como dijo el hermano Abraham, no se lo sabe uno todo, pero sí tienes un panorama más amplio porque has trabajado con diferentes líderes en diferentes ciudades, y entonces puedes compartirlo a los creyentes para que también su visión se amplíe, ¿no? Y no caigamos todos en lo mismo, en estar dando vueltas en círculo en el mismo lugar y no avanzar. Creo que la iglesia por eso tiene este sistema de capacitación, pero sobre todo de motivación, porque yo sé que muchas de las cosas ustedes lo saben hacer, incluso lo hacen. Yo estoy sorprendido cuando voy a la iglesia, observo los hermanos. Por ejemplo, la iglesia, aquí donde yo estoy, mi esposa
Olimpia, ella siempre tiene como el sentido de ocuparse de las mujeres, de las damas, y le hablan por teléfono y luego se visitan entre ellas, toman café, se aconsejan, y eso está bien, porque están motivando y restaurando a las personas, ¿sí? Y a mí me gusta mucho eso porque hay áreas donde uno como pastor no alcanza a llegar. Tú necesitas personas que sean sensibles y que estén enfocadas a motivar a los que están desanimados. Y bueno, yo he aprendido que tienes que hacer un equipo cada vez más grande, ¿no? Un equipo cada vez más grande donde todos participen. Por eso el último subtema de la iglesia como una comunidad pastoral, que es el tema donde vamos a llegar, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, este es un panorama general, hermanos, de lo que vamos a ver en estas semanas, en estas 6 semanas, ¿no? Primeramente Dios. No sé si existe algún comentario antes de ir al receso, porque vamos a hacer un pequeño receso para que agarremos aire. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Si no, vamos a tomar 10 minutos de receso. ¿Sí? Y luego vamos a ya empezar a introducirnos. En la siguiente parte tengo esta parte bíblica que me gusta siempre sustentar con la palabra, porque aunque hay mucho que decir, es importante sustentarlo en la palabra. ¿Están de acuerdo? Entonces, si no hay algún otro comentario, vamos a tomar 10 minutos de acá. ¿Sí, hermanos? Y en 10 minutos retomamos la sesión para esta segunda parte de esta primera sesión que tiene que ver con la introducción apenas del tema ministerio pastoral. ¿De acuerdo, hermanos? ¿De acuerdo, hermanas? Sí. Permiso, Bueno, mi hermano. adelante, hermanos. Vamos 10 minutos de receso y regresamos. Muchas gracias.